Hola, hola, sean muy bienvenidos al cuarto episodio de Entre Tapas y Español. Mi nombre es Pablo Chirico, soy creador y fundador del proyecto Habla Español y en este podcast hablamos de asuntos diversos, principalmente asuntos culturales asociados con el español. Y hoy, el episodio de hoy es sobre el Día de las Madres, porque hoy es el Día de las Madres en Brasil. ¿Cómo en Brasil? Bueno, muchas personas pueden pensar que el Día de la Madre es igual en todas las partes del mundo y eso no es verdad. Inclusive es muy distinto en los diferentes lugares y países del mundo, se celebran diferentes momentos y de eso vamos a hablar. Entonces el capítulo de hoy no es solamente sobre el Día de la Madre, sino principalmente sobre fechas. Vamos a hablar sobre fechas para que ustedes entrenen y practiquen un poco cómo se pronuncian y cómo se dicen las fechas en diferentes momentos del año. Iniciando este podcast, lo que me gustaría hacer primeramente y más importante que todo es desearles un muy, pero muy feliz Día de las Madres a todas las madres en Brasil. Sabemos que estamos pasando un momento delicado, tal vez sea una fecha muy especial y al mismo tiempo muy diferente de cómo la estamos celebrando porque está todo el mundo en casa por esta cuarentena del coronavirus. Por lo menos al momento que estamos grabando este episodio está ocurriendo este fenómeno del coronavirus. Pero en fin, lo importante es que las madres puedan disfrutarlo lo máximo posible con sus hijos y puedan conmemorar o celebrar este día de la mejor forma posible. Bien, el episodio de hoy tiene que ver con fechas, no solamente con el Día de la Madre. El Día de la Madre es casi que una excusa para hablar sobre fechas y las fechas son básicamente, por ejemplo, un 23 de marzo es una fecha, un 14 de abril es una fecha, un 11 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños, es una fecha. Entonces hay fechas de diferentes tipos. Las fechas son momentos específicos o días específicos durante el año o en el año que utilizamos para algún evento o algún conjunto de eventos específicos. Entonces, eso es lo que vamos a ver particularmente en este episodio. Un dato curioso y algunas curiosidades culturales. En Brasil, por ejemplo, el Día de la Madre se festeja en el segundo domingo de mayo. Y en algunos países no existe esto del segundo domingo o el tercer domingo. Lo hacen, por ejemplo, en una fecha específica. Por ejemplo, el 14 de febrero, por decir algo, ¿no? Pero la gran mayoría de las celebraciones del Día de la Madre se hacen en una fecha específica que es justamente el segundo domingo de mayo. Por eso nos puede parecer que tal vez el segundo domingo de mayo se celebra en todas las partes del mundo, pero no es así. Pero sí es verdad que la gran mayoría de los países celebran o festejan el Día de la Madre en el segundo domingo de mayo. Por ejemplo, países como Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Puerto Rico, Perú, Taiwán, Suiza, Uruguay, Venezuela, en fin, un montón de países celebran el Día de la Madre en el segundo domingo de mayo. Diría que entonces la mayoría de los países lo celebra en el mismo momento. Pero hay países que no. Por ejemplo, Argentina lo celebra el tercer domingo de octubre. ¿Sí? Entonces es muy relativo y depende del país. Rusia, por ejemplo, lo celebra el último domingo de noviembre. O sea que no tiene básicamente ninguna conexión con ningún otro país. Y es uno de las fechas específicas, pero también respetando este orden de el tercer domingo de o el segundo domingo de, porque el domingo es un día, digamos así, que se descansa típicamente y por eso es más fácil reunir a la familia para festejar este día que es el Día de la Madre. Por eso normalmente se elige un domingo. Imagínense un Día de la Madre que cae en un lunes o que cae un jueves o que cae un miércoles. Es muy difícil porque es un día de trabajo, un día laboral. Entonces, como es un día laboral, es muy difícil que podamos reunir a la familia para festejar y hacer las debidas honras a la madre por su día. Entonces, lo que les quiero decir es que hay diferentes momentos del año donde se celebran o se festejan ciertos acontecimientos, en este caso el Día de la Madre. En España, por ejemplo, es el primer domingo de mayo, ¿sí? O sea, fue exactamente hace 2 semanas atrás. Entonces siempre en Brasil y en la mayor parte del mundo va a ser 2 semanas después que cuando se celebra o se festeja en España. Y en España también se festeja junto con Portugal, Hungría, Lituania,
Sudáfrica y Angola. Todos estos países celebran el Día de las Madres el primer domingo de mayo. Entonces fíjense que también en algunas fechas específicas hay más de un país que celebran o festejan este día al mismo momento. Entonces no es una cuestión apenas de que hay una fecha para cada país, sino que está bastante distribuido y no hay una lógica muy, digamos así, muy clara, pero sí es verdad que se celebra en diferentes momentos. Pero por ejemplo, Armenia lo celebra el 7 de abril, o sea, es un día específico y no importa si es domingo, si es sábado, si es lunes, si es martes, se celebra en un 7 de abril, caiga cuando caiga. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Noruega. En realidad Noruega no, Georgia. Georgia lo hace el 3 de marzo, entonces todos los georgianos lo harán o lo celebrarán el 3 de marzo independientemente de cuándo caiga, o sea, si cae un domingo, un lunes o cualquier día. El cuarto domingo de la cuaresma, por ejemplo, que ahí ya no está asociado con un mes, sino con la cuaresma, el cuarto domingo de cuaresma se hace en Irlanda, Reino Unido y Nigeria. Y el segundo domingo de febrero se hace en Noruega. Ahora, los que se hacen por fechas específicas, por ejemplo, podemos ver 21 de marzo, que es el día de la primavera, en los países, en algunos países, sí, porque la primavera depende, estamos hablando del hemisferio norte o el hemisferio sur. Entonces el 21 de marzo, que es el día de la primavera en algunos países, se hacen o se festeja en Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Líbano, Marruecos y Siria. ¿Sí? Entonces en este episodio, además de hablar de fechas, lo que estamos haciendo también es hablar de días de la semana y de países. O sea, en este episodio estamos viendo varias cosas al mismo tiempo y aprendiendo y practicando nuestro español al mismo tiempo. El 14 de mayo, por ejemplo, se festeja en Samoa, ¿sí? Que es un país bien chiquitito, es una isla chiquitita, entonces muy difícil que lo conozcan tal vez. Y el 10 de mayo se festeja en Belice, en Qatar, en El Salvador, en Emiratos Árabes Unidos, en Guatemala, en la India, en Malasia, en México, en Omán, en Pakistán, y en Singapur. O sea, muchos países el 10 de mayo también. Y así podemos ver los diferentes países en las diferentes fechas en las cuales se festeja. Obviamente no voy a mencionarlos a todos, pero ya he hablado de varios de ellos y vemos que no hay una lógica por detrás de todo esto, sino que simplemente se eligieron fechas por diferentes eventos históricos en los diferentes países para festejar el Día de la Madre. Con el Día del Padre pasa algo parecido, hay fechas también diferentes en los diferentes países y esto ocurre también con diferentes festejos. Por ejemplo, el día 1 de mayo, para decir algo, que es el Día del Trabajador en casi todo el mundo, o en la mayor parte de los países del mundo, no es válido o no es verdad para ciertos países, por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos no festeja el Día del Trabajador el 1 de mayo. Claro que hay algunas explicaciones históricas de por qué esto es así, pero lo más importante es que podemos observar que no es válido decir que el Día de la Madre es hoy en todo el mundo o que el Día del Padre es tal día en todo el mundo. Lo que ocurre es que siempre hay momentos diferentes donde se festejan dependiendo del país y la cultura asociada. Entonces, bueno, esto fue un repaso general de fechas, países, días de la semana y principalmente del Día de la Madre. Entonces, le dejo un maravilloso deseo a todas las madres de que puedan aprovechar su día lo mejor posible, que disfruten a sus hijos. Las admiro mucho por todo lo que consiguen hacer. La mayor parte son emprendedoras a su manera. La mayor parte son básicamente guerreras del día a día. Son a veces muy sufridas, a veces muy... En fin, siempre son heroínas y siempre están dispuestas a ayudar a sus hijos independientemente de cualquier situación y de cualquier cosa y defenderlos con uñas y dientes. Entonces, mi más sentido deseo de que pasen un día hermoso y que disfruten al máximo la familia, que es, digamos, el pilar principal de cualquier sociedad. Les dejo un gran beso a las madres, un abrazo a todos y hasta luego.